Madre mía lo que hemos visto en las últimas horas. El precio de Bitcoin logra romper los $100.000 y poco después se termina dando un golpe tremendo. ¿Será esto el final de la tendencia alcista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Powell dice que Bitcoin compite con el oro y el dólar como activos financieros. Mt. Gox transfiere 30.000 bitcoins mientras las reservas alcanzan los $100.000. Prosegur Crypto inaugura un búnker de criptomonedas en Buenos Aires. Katie Wood dice que Bitcoin sigue en una etapa temprana rumbo a los $100.000, aunque ya los ha alcanzado. MicroStrategy reporta ganancias tras sus recientes compras de Bitcoin. Las acciones de Worksport suben tras adoptar Bitcoin y XRP como estrategia de tesorería. Y vamos a ver qué ha pasado en estas últimas horas porque esta gran caída de Bitcoin obviamente tiene un motivo detrás. Así que vamos a ver qué es lo que ha pasado en las últimas horas, ya que en vídeos anteriores estuvimos comentando eventos súper importantes. Recordemos que estábamos viendo cómo el precio de Bitcoin lateralizaba entre esta zona operativa de aquí. Teníamos el soporte en la zona media de la estructura en los 95.085 y luego teníamos la resistencia sobre los 98.440. Esta era una zona de ventas que os recuerdo que anteriormente sobre esta misma zona veíamos rechazos muy agresivos. Y en el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio, tras haber roto esta directriz bajista y haber buscado compradores sobre esta zona de soporte donde además teníamos confluencia entre la directriz y el soporte, finalmente conseguía un poquito más de fuerza y atacar la zona de la resistencia. Comentábamos aquí lo más importante, y es que si el precio conseguía consolidar esta ruptura, iría a buscar los objetivos alcistas. Y los objetivos alcistas eran dos. El primero en los 99.615, que era el máximo histórico, y luego ya teníamos los 100.000. Además, habíamos comentado en los mapas de liquidaciones cómo había mucha liquidez en zona de shorts sobre estos niveles y que probablemente, gracias a esas liquidaciones de shorts, el precio se iba a acelerar al alza para romper con fuerza esta zona operativa de los 100.000. Y efectivamente así ha sido. Estas últimas horas se han terminado cumpliendo todas las predicciones que hacíamos en vídeos anteriores. Estábamos todos celebrando que Bitcoin por fin alcanzaba los $100.000. De hecho, en mi cuenta de Twitter aproveché incluso a poner algunas cosillas. Recuerdo que en 2022, como podéis estar viendo en pantalla, ponía precisamente este tweet, donde comentaba un amigo mío que era importante comprar Bitcoin porque probablemente iba a alcanzar los $100.000. De esto ya pues hace bastantes años, como veis esto es de 2018. Y unos cuantos años después finalmente puedo decir que por fin ha alcanzado los $100.000. Pero la verdad es que la celebración nos ha durado poco porque, como podéis estar observando, el precio ha tenido una caída brutal durante estas últimas horas. ¿Qué ha pasado para que el precio de Bitcoin caiga un 11% de golpe tras haber roto esta zona operativa tan importante? Pues el motivo es muy sencillo, que la gente se ha venido arriba. La gente se ha emocionado, han visto la ruptura de los 100.000 y han comenzado a entrar con mucho apalancamiento rápidamente al mercado porque decían esto de 100.000 ya se va a la luna. Ya empezaban a decir algunos que sí va al millón. Puede ser que a largo plazo Bitcoin llegue al millón, pero bueno, de momento en el corto plazo habrá que ir viendo. Todavía está lejos ese objetivo. Pero sí que creo que, bueno, aquí la gente se ha venido muy arriba, han empezado a entrar con mucho apalancamiento, cuando rompió los 100.000 ya decían esto ya no tiene frenos, nos vamos a la luna y ya volvió una dinámica similar a la de ciclos anteriores. Ya sabéis que no me gusta utilizar esta palabra, pero bueno, es más que nada para que me entendáis. Para ver cosas similares a las que hemos visto en el pasado, porque aunque muchos puedan pensar que esta caída es negativa para el precio, que en cierta manera lo es y luego comentaremos el porqué, considero que este tipo de situaciones las solemos ver cuando Bitcoin empieza a atraer la atención de la gente, que por lo tanto considero que Bitcoin puede llegar a tener un gran movimiento alcista debido a que estamos volviendo a ver cosas muy similares a los famosos bull runs que hemos tenido en el pasado. Entonces esto nos puede estar anticipando
indicando que Bitcoin empieza a estar en esa fase del mercado donde el mercado se empieza a calentar y la cosa se empieza a volver muy loca. Porque este tipo de movimientos tan agresivos, en este caso es a la baja porque suelen ser a la baja durante la tendencia alcista, lo que hacen es buscar liquidar muchas posiciones en long. Y es que esto solo puede suceder en esa situación, cuando el precio comienza a caer y empieza a liquidar posiciones. Esto lo que hace que de repente, ¡pum!, se dé un golpe para abajo. Porque como veis, a nivel volumen no ha habido tanto. De hecho, es que hay una gran divergencia entre lo que ha sido la vela y el propio volumen. No había tanto volumen durante este movimiento bajista. ¿Qué pasa? Pues que obviamente había mucha presencia por parte de compradores apalancados sobre estos niveles y les han ido expulsando a todos del mercado, sin que apareciesen compras para absorber pues todas esas ventas que se estaban originando. Por eso ha tenido todo este movimiento bajista. Pero como veis, rápidamente gran parte de ese movimiento se ha recuperado. Creo que durante un bull run este tipo de movimientos deben de aprovecharse, porque este tipo de movimientos son los que dan oportunidades operativas en compra interesantes, ya que luego tiende a continuar el movimiento alcista. Ahora bien, vamos a ir ya directamente a lo que es el análisis de la metodología, porque obviamente esto nos está indicando algo y es importante tenerlo en cuenta. A ver, hay que comentar algunas cosas. Este movimiento no lo esperábamos tan pronto, al menos en lo que es esta estructura, porque no cumple el mínimo de desarrollo que esperaríamos la estructura durante la fase B. Hubiésemos esperado que esto podría haber pasado un poquito más tarde, ¿vale? Podríamos haberlo esperado quizás el viernes al mediodía, pero ha llegado antes de lo esperado, por lo tanto considero que esto puede ser un giro rápido en el mercado. Habrá que ver cómo reacciona el precio después de este movimiento bajista, porque a nivel operativa esta estructura no nos va a dar oportunidades. Precisamente por eso, porque no ha dado tiempo a que el precio se desarrolle. Vamos a mantenerla de momento porque considero que estos dos niveles y sobre todo la zona media, que es la que ha marcado el soporte, van a ser importantes, y vamos a marcar este otro porque como llegamos a fin de semana es bastante probable que el precio pueda lateralizar sobre estos niveles y quizás en el futuro el precio continúa desarrollando esta estructura y esto, más que un movimiento de limpieza, podría haber sido un uptrend más de esta estructura operativa y ya está. Por lo que no vamos a desechar de momento la estructura. Sí que la operativa que traíamos en días anteriores pues ya ha pasado, ¿vale? Y ya no hay nada que hacer. Lo peor que os debería de haber pasado en esta operativa alcista que estuvimos llevando estos últimos días es que os hubiese saltado el stop loss en break-even, porque a medida que íbamos alcanzando los diferentes objetivos había que proteger la operativa. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, para evitar que este tipo de movimientos nos saquen del mercado. Porque esto, aunque en un inicio el precio llega hasta aquí a buscar la liquidez que había, al generar tantas liquidaciones en cascada, lo que genera es todo este movimiento bajista. Entonces, aunque hubiésemos tenido el stop loss por aquí, el precio se lo ha llevado por delante y luego te ha rebotado. Mucho cuidado con el apalancamiento durante un bull run, ¿vale? Aunque estés posicionado en long porque sigues la tendencia principal, hay que tener cuidado porque este tipo de movimientos se cargan muchísimas posiciones. Os recuerdo que el apalancamiento es una espada de doble filo que hay que saber utilizar correctamente. Y lo más importante para Bitcoin ahora mismo, después de este reingreso, es ver si es capaz de rechazar el reingreso en la estructura operativa. Si durante las próximas horas o los próximos días vemos que el precio rechaza y vuelve a romper esta zona de resistencia en torno a los 99.800 y vuelve para consolidar ahora como un soporte el anterior máximo histórico, aquí sí que podríamos valorar una continuación alcista. Pero el problema va a venir si vemos que el precio hace lo contrario, que tiene un rebote hacia algunas de estas resistencias, ya bien sea la zona de ventas de los 98.430 o estos 99.800, porque si rechaza y vuelve a confirmar ese reingreso, entonces
cuidado porque el movimiento bajista podría continuar. El primer objetivo pues obviamente va a ser la zona del soporte de la estructura, que sería en torno a los 90.765. Pero va a haber que ir viendo si esto continúa desarrollándose posteriormente una vez alcance este nivel y si lo termina rompiendo. De momento lo más importante es eso, ver cómo reacciona el precio después de haber reingresado en la estructura para ver si tenemos ese movimiento de consolidación de reingreso o si por el contrario lo rechaza. Si rechaza el reingresar en la estructura, que esto sería una muestra alcista bastante importante para el corto plazo, porque además nos estaría indicando que después de estas liquidaciones rápidamente han aparecido compradores para continuar con la tendencia y esto sería ideal para el movimiento de medio-largo plazo de Bitcoin. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Como os decía, había mucha liquidez en zona de shorts. Esto lo llevamos comentando bastantes días. O sea que tenías que estar al tanto de toda esta liquidez desde hace tiempo. No te debe haber pillado por sorpresa. Y precisamente cuando el precio alcanzaba esta zona, mirad cómo se dispara el movimiento alcista. Esto es debido a todas las liquidaciones que estábamos observando. Y luego veíamos cómo durante el movimiento bajista se llevaban estas zonas operativas donde había un poco de liquidez de longs. Como veis, aquí sigue quedando en niveles operativos más bajos, pero bueno, toda esta zona se la llevó y se llevó los primeros niveles de esta otra. Vamos a filtrar un poco, porque ya sabíamos lo que había aquí en el pasado, pero quiero ver aquí en el corto plazo qué es lo que tenemos. Ya que seguimos teniendo liquidez desde los 89.320, ojo que hemos vuelto a estas cifras, Parecía que ya iba a decir 100.000 a partir de ahora y no. Bitcoin nos ha dicho que de momento pues nos toca caer un poquito. Hasta los 88.200 tenemos aquí cierta liquidez. Y luego tendríamos un poquito más hasta los 85.915. Respecto a la liquidez de 100X, se ha acumulado bastante en zona de máximos, en los 103.805 más o menos. Respecto a la liquidez de 50X, ojo, porque este nivel tenía bastante, de hecho era el que más liquidez tenía, y se lo han llevado durante este movimiento bajista. Cuidado con esto, porque respecto a la liquidez de 25X, que estoy pintando sin querer, veíamos mucha liquidez en esta zona de los 92.940, se lo han llevado todo y los siguientes niveles que están cargados serían los 88.968 y en torno a los 88.400. Y por último tenemos la liquidez de 10X, donde vemos bastante desde los 89.200 hasta los 86.170. Durante el movimiento alcista estábamos viendo aquí órdenes de venta en torno a los 99.650 aproximadamente. Creo que estas ventas las ha absorbido el precio durante el movimiento alcista. Vamos a hacer un poquito de zoom para verlo mejor. Efectivamente, las ha absorbido, Ha absorbido las ventas. Precisamente por eso se empezó a disparar también el volumen. Y luego, durante todo este movimiento bajista, vemos cómo empezaba a entrar un poquito de compras a defender al precio. Donde entraron más compras a frenar este movimiento bajista fueron en los 98.150. Y estamos viendo cómo las compras de los 90.000 se mantienen. En The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de longs, liquidez que se ha formado en estas últimas horas después de ese movimiento alcista. Gran parte de las liquidaciones que había se las ha llevado ya al precio, pero igualmente seguimos viendo todavía bastante liquidez, hasta estos 95.280. Tened en cuenta esta cifra porque este podría ser el objetivo para una potencial continuación de esta corrección del mercado. Por otro lado, en los CVDs estoy viendo algo bastante interesante y es que ha habido compras durante el movimiento alcista desde todos los exchanges y luego veíamos, Coinbase ha desaparecido la actividad aquí. Esto suele ser cosa de la herramienta, no de la plataforma. Vemos algunas ventas desde Binance posteriormente, pero son pocas en comparación a las compras que hubo. Luego vemos cómo desde Bybit continúan comprando y luego descargan un poquito. Y vemos alguna pequeña venta también desde Bitfinex y desde Kraken.
Pues por algún motivo que desconozco, los mapas de corto plazo de The Kingfisher no están cargando correctamente. Voy a ver si puedo hacer algo para que esto cambie, pero no. Parece que no hay manera. No entiendo por qué no están funcionando. Bueno, puede ser porque la página esté sobrecargada. Imagino que hoy ha habido mucha actividad en el mercado después de estos movimientos. Pero como veis, tanto de corto plazo como de high leverage no podemos ver nada hoy. Ni para Bitcoin ni para Ethereum. Si consigo que me cargue la información, os mandaré por mi cuenta de Twitter las capturas tanto del mapa de corto plazo de Bitcoin como del mapa de corto plazo de Ethereum. Así que si no me seguís, recomiendo que me sigáis, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que Bitcoin es más un activo especulativo similar al oro que una alternativa al dólar, destacando su volatilidad y uso limitado como medio de pago. Habrá que ver. El exchange en quiebra, MTGOX, transfirió más de 24.000 bitcoins a una dirección desconocida después de que Bitcoin alcanzara los $100.000, generando especulaciones sobre posibles pagos a acreedores. Prosegur Crypto abrió su primer búnker de custodia de activos digitales en Argentina, combinando seguridad física y digital para proteger criptomonedas, en respuesta al creciente uso de criptoactivos en el país. La CEO de ARK Invest, Katie Wood, considera que Bitcoin, al superar los $100.000, aún tiene un largo camino por recorrer, comparándolo con el mercado del oro y destacando su rápido crecimiento en capitalización de mercado. La estrategia de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy ha resultado en ganancias no realizadas de más de $17.000 millones, con una tesorería de Bitcoin valorada en más de $40.000 millones tras el creciente aumento del precio de la criptomoneda. El fabricante estadounidense Worksport anunció la asignación de hasta el 10% de su efectivo operativo excedente para la compra de Bitcoin y XRP, que es lo que más me sorprende a mí, lo que llevó a un aumento del 9% en el valor de sus acciones. Y quiero también que veáis esta noticia, porque comentan que $450 millones fueron liquidados del mercado de criptomonedas en los últimos 60 minutos. Y esto pues obviamente se debe a todo este movimiento bajista de aquí. Se confirma mi teoría, que tampoco era muy complicado, la verdad. En Ethereum vemos una situación similar en cierta manera, siguiendo al precio de Bitcoin, pero bueno, en este caso sin llegar a alcanzar el último objetivo que teníamos en mente. Ya ayer comentábamos que se había acercado al primero y lo había llegado a testear, se acercó al segundo y se quedó un poco corto, pero horas después finalmente lo alcanzó y aquí pues ya se quedó, ¿vale? No ha sido capaz de continuar con este movimiento de momento, pero sí que el precio está haciendo algo importante, y es que, como comentábamos en el vídeo de ayer, para todos aquellos que se hayan podido quedar fuera, ahora, cuando el precio está alcanzando esta zona de VWAPs, recordaréis que ayer hicimos esta proyección, pues sería donde podríamos valorar una potencial continuación alcista. Esto nos viene de perlas, porque así podremos estar analizando cuál es la reacción del precio sobre estos niveles tan importantes y ver si aparecen compradores a intentar favorecer la continuación apoyando al movimiento con compras sobre esta zona operativa. De momento parece ser que ha sido así. Vemos un pico de volumen importante, una mecha dando un rechazo también clave sobre la zona de VWAPs y también sobre la anterior zona de resistencia, por lo que de momento la cosa pinta bien para Ethereum. El problema es el gran rebote que estamos teniendo, que va un poco alineado a lo que ha sucedido en Bitcoin. Así que tendremos que estar también un poquito pendientes de Bitcoin para ver cómo evoluciona esa dinámica. De momento, mientras se mantenga por encima del VWAP semanal y el mensual, porque están ambos juntos, podemos valorar la continuación alcista, pero si perdemos este nivel, ahí es donde la cosa se podría tensar y ahí es donde el precio pues podría continuar cayendo hasta niveles operativos más bajos, que los soportes no están muy lejos, sinceramente. O sea, tenemos
la zona media de la estructura, en torno a los 3.600, y luego tenemos los 3.530. Pero bueno, sobre esta zona operativa, de momento en el corto plazo, parece que tenemos un soporte importante, al menos de momento. Habrá que ver si consigue aguantar durante las próximas horas también. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, nada, seguían limpiando un poquito, zona de shorts. Se queda liquidez en los 3.975, que es liquidez que iba apareciendo a medida que el precio iba subiendo. Y vemos cómo aumenta también la liquidez en zona de longs en torno a los 3.500 prácticamente. Esta liquidez llega hasta aproximadamente los 3.475. Respecto a liquidez de 100x, no hay ninguna zona operativa que hayan dejado. Liquidez de 50x hay un poquito en los 3.977 y también en la zona de los 3.505. Liquidez de 25x vemos desde los 3.500 hasta los 3.467. Y respecto a la liquidez de 10x, sí que se han llevado bastante durante este movimiento alcista. Como veis, de hecho, se han llevado gran parte de la liquidez que había antes de comenzar con el movimiento bajista. Y luego vemos que queda un poco en los 4.060 y también queda en los 3.355. Iba a comentar solo esta zona, pero ha aparecido esto otro también que es bastante importante. Desde los 3.280 hasta los 3.245. En Ethereum aparecen grandes ventas en la zona de los 4.000, intentando que no continúe el movimiento alcista. Y luego en The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, desde los 3.530 hasta los 3.475 y en torno a los 3.385.